Vale, circuitos secuenciales asíncronos. Bueno, pues entonces hasta aquí en estos 4 primeros temas, digamos que hemos visto un poco la base de la electrónica digital, ¿vale? O sea, los códigos, simplificación de funciones, implementación de funciones con número mínimo de puertas y los bloques de media escala de integración combinacionales para hacer diferentes funciones, incluidas funciones aritméticas, ¿vale? Ahora aquí empezamos ya con un poco más de electrónica digital ya más en profundidad, ¿no? Aquí es donde empieza la parte interesante de la electrónica digital, que son los circuitos secuenciales, ¿vale? Son los circuitos más importantes de la electrónica digital, porque permiten hacer ya pues, funciones mucho más avanzadas. De hecho, los circuitos microprocesadores, por ejemplo, pues son circuitos secuenciales, ¿vale? Están basados en circuitos secuenciales. Los contadores, los temporizadores, las memorias, todos los circuitos ya avanzados de electrónica digital, pues están basados en circuitos secuenciales, ¿vale? Nos permiten hacer los circuitos secuenciales también autómatas, controladores de todo tipo, ¿vale? Entonces tienen un abanico de aplicaciones muy grande. Y aplicaciones que no se pueden hacer de otra manera. Hay que hacerlo con circuitos secuenciales, no se pueden hacer con circuitos combinacionales, ¿vale? Pero los circuitos combinacionales son muy importantes porque los circuitos secuenciales al final, dentro de ellos, tenemos circuitos combinacionales para poder implementarlos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué son los circuitos secuenciales? Pues en contraposición con los circuitos combinacionales, los circuitos secuenciales lo que hacen es realizar una determinada secuencia, ¿vale? Van a ir realizando una determinada secuencia. Esta es la idea. Siempre una especie así de secuencia en ciclo cerrado, realizando diferentes combinaciones con diferentes salidas, entradas, etc. Por eso se llaman, lógicamente, secuenciales. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ocurre en los circuitos secuenciales, que es un tipo de circuitos digitales que nos podemos encontrar fácilmente en muchísimas aplicaciones, es que lo que va a ocurrir es que, al contrario de lo que ocurre en los combinacionales, puede ocurrir que para una misma combinación de las variables de entrada, la salida tome valores diferentes. ¿De acuerdo? La salida vaya tomando valores diferentes incluso para la misma combinación de variables de entrada. Y esto os puede ahora chocar un poco y decir, ¿cómo puede ser esto? Eso me parece un poco raro, pero en realidad hay muchos casos de muchos circuitos que estamos utilizando todos los días y que se comportan de esta manera. ¿Vale? Pero antes de ver un ejemplo, vamos a centrar un poco ideas. Si nuestro circuito secuencial tiene una serie de entradas, tiene una serie de salidas, pero para una misma combinación de las variables de entrada, las salidas pueden tomar valores diferentes, pues claro, esto en principio sería imposible de realizar si no se hace algo más, ¿no? Porque si no sería un circuito combinacional y no es posible, ¿no? de realizarlo. Hay que distinguir de alguna manera por qué en unos momentos con la misma entrada la salida tiene que tomar un valor y en otros momentos con la misma entrada la salida tiene que tomar otro valor diferente. ¿De acuerdo? Claro, sería imposible si no se hace algo más. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se hace en estos circuitos? Pues se añaden unas variables adicionales que son lo que se llaman las variables internas, ¿vale? Y entonces, juntando las entradas con las variables internas, sí que ya tenemos una sola posibilidad para las salidas, ¿de acuerdo? ¿Por qué unas veces con un valor de entrada y otras veces la salida toma un valor y otras veces con el mismo valor de entrada la salida toma un valor diferente? Pues la diferencia está en el punto en el que se encuentre en la secuencia del circuito. El circuito está realizando una determinada secuencia, pues a lo mejor está en este estado y las salidas toman un valor. Y si está en este otro estado, pues las salidas toman otro valor. Y en estos dos estados las entradas puede ocurrir que tengan el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces depende de la historia del circuito, qué es lo que haya pasado anteriormente, que al final es equivalente a decir el punto en el que se encuentra en nuestro circuito dentro de la secuencia, ¿vale? Entonces al final la cuestión es esa, que para poder distinguir esas dos situaciones en las cuales las entradas son iguales pero la salida tiene que ser diferente, hay que añadir lo que se llaman variables internas, que son las variables que normalmente se designan por Q sub i, ¿vale? Y entonces sí que ya
se puede distinguir lo que tiene que valer la salida. Lo que ocurre es que, al contrario del caso en el cual en los circuitos combinacionales, que podríamos pensar que las salidas van a depender solo de las entradas y de las variables internas, pues aquí vamos a tener también esa situación. O sea, las salidas en cada momento van a depender de las entradas y de las variables internas, ¿vale? Y este valor de variables internas es precisamente lo que nos permite distinguir, ¿no? En el caso en que las entradas tomen el mismo valor, pero la salida tenga que ser diferente, ¿vale? Pero luego, al contrario que en los combinacionales, tenemos una nueva familia de funciones, que sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Que es lo que se llama la actualización de las variables internas. Las variables internas, a medida que nuestro circuito va evolucionando a través de los diferentes estados, las variables internas tienen que ir cambiando de valor, ¿vale? Por ejemplo, lo que decíamos, si en estos dos las entradas toman el mismo valor, pero la salida tiene que ser diferente, necesitamos por lo menos una variable interna Q que aquí valga 0 y aquí valga 1 para poder distinguir esas dos situaciones. Entonces, al ir evolucionando el circuito, las variables internas tienen que ir almacenando el punto en el que estamos dentro de la secuencia, ¿vale? Básicamente es eso. Y así ya, con las entradas y con las variables internas, ya podemos saber lo que tienen que valer las salidas. Pero para eso hay que ir actualizando el valor de las variables internas, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos estos dos conjuntos de ecuaciones. Lo que valen las salidas en función de las entradas y de las variables internas y el nuevo valor de las variables internas cuando el circuito pasa de un estado a otro, ¿vale? Aquí se suele representar de esta manera: Q de t más delta de t, donde delta de t es el tiempo que tardaría en responder nuestro circuito para actualizar y obtener el nuevo valor de las variables internas, ¿vale? Por eso se suele representar de esta manera: Q de t más delta de t, que significa que es el valor de nuestro circuito cuando llega a un nuevo estado, el valor de las variables internas cuando llega al nuevo estado, ¿vale? Delta de t es el tiempo que tarda en pasar de un estado al estado siguiente. Y ese proceso se llama transición, ¿vale? Así que delta de t es lo que tarda en ejecutarse una transición, ¿vale? Entonces, visto esto, el esquema general, quería verlo antes, el esquema general, lo comentamos con el ejemplo, el esquema general de un circuito secuencial asíncrono, que son los que estamos viendo ahora, los síncronos los veremos en el tema siguiente, pues sería este de aquí, ¿vale? Tenemos dos circuitos combinacionales, como veis son el núcleo de nuestro circuito secuencial, que van a realizar estas funciones. La familia de funciones de salidas en función de las entradas y de las variables internas, ¿vale? Depende de las entradas y del valor de variables internas que le llegan por aquí, ¿vale? Implementaría este conjunto de funciones, ¿vale? Y luego tenemos otro combinacional que realiza esta función, que es la actualización de las variables internas. Y este nuevo valor de las variables internas depende de las entradas y del valor anterior de las variables internas, ¿vale? O sea, del estado anterior en el que estábamos. Y eso lo hace este segundo circuito combinacional, ¿vale? Genera aquí el nuevo valor, ¿vale?, que tienen que tomar las variables internas a partir del valor anterior que tenían, que sería aquí, el valor anterior que tenían, y el valor de las entradas. Aplicando estas funciones, generamos el nuevo valor de las variables internas. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, siempre en los circuitos secuenciales existe esta realimentación de las variables internas, ¿vale? Hay una realimentación. Esto es lo que caracteriza el circuito secuencial. ¿De acuerdo? Que haya esta realimentación desde la salida hacia la entrada, ¿vale? Este tipo de realimentación, ¿vale? Eso es lo que caracteriza los circuitos secuenciales. Esto no se da en los circuitos combinacionales. Los circuitos combinacionales todo va en este sentido, todo va en esta dirección, desde la entrada hacia las salidas directamente. Pero aquí no, aquí hay un tiempo, perdón, hay un tiempo aquí de respuesta, porque hay que obtener el nuevo valor de las variables internas. Y luego las variables internas están almacenadas en unos bloques de memoria, ¿vale?, que son lo que veremos más adelante, que se llaman biestables,
Y estos biestables son los que permiten almacenar el valor de las variables internas, ¿vale? Así que nuestro circuito combinacional lo que va a hacer aquí es generar en estas memorias, cargar la memoria con el nuevo valor de las variables internas, ¿vale? Entonces ahora, para entender un poco el funcionamiento del circuito combinacional, bueno, el funcionamiento del circuito secuencial. El funcionamiento del circuito secuencial sería el siguiente. Nosotros es algo parecido también a los transitorios en analógica y el régimen permanente en analógica, ¿vale? Nuestro circuito, imaginaros que se encuentra estable en una determinada situación con un valor de las entradas, habremos generado un valor de las salidas y un valor determinado de las variables internas y se encuentra ahí estabilizado, ¿vale? Entonces el circuito en principio va a permanecer ahí por tiempo infinito mientras no cambie algo en el circuito, ¿vale? ¿Qué es lo único que puede cambiar en nuestro circuito? Que cambie una de las entradas, ¿vale? Entonces, lo único que va a hacer a nuestro circuito evolucionar, ¿vale?, desde una situación de régimen permanente hasta el nuevo estado estable en régimen permanente, es el cambio en las entradas. Si las entradas no cambian, no va a pasar nada. Pero en el momento en que cambien las entradas, ¿qué va a ocurrir aquí? Que va a venir un nuevo valor por aquí, ¿vale? Y con el valor anterior de las variables internas se genera un nuevo valor de las variables internas. Ese nuevo valor de las variables internas viene también aquí, al circuito combinacional de salida, y con el circuito combinacional, con las variables de entrada, nos genera el nuevo valor de la salida. Y se queda ya ahí estable otra vez hasta que no cambien las entradas, ¿vale? ¿Entendéis? Así que ese es el funcionamiento. Ello siempre está en el estado estable. Cuando cambia alguna entrada, evoluciona hacia el nuevo estado estable en lo que se llama una transición, ¿vale? Aquí podéis pensar, sí, en realidad si aquí me cambian las entradas, claro, las entradas también entran por aquí, ¿no? Y aquí puede estar el valor anterior de las variables internas todavía. Y por lo tanto me estaría generando un valor de salida que sería incorrecto. Sí, pues sí, eso es así. Aquí se está generando un valor de salida todavía incorrecto, ¿vale? El valor de salida no es correcto hasta que no responda a esta parte del circuito. Tiene que realimentar la variable interna con el nuevo valor de las entradas, generar el nuevo valor de la variable interna y ya con el nuevo valor de las entradas generar el nuevo valor de la salida. Así que hay un tiempo de respuesta, ¿vale?, en nuestro circuito, que viene dado por el tiempo de respuesta del circuito combinacional de entrada, lo que tarda en responder, aunque este de aquí esté trabajando, todavía no está trabajando con los valores correctos, así que no nos afecta. Cuando este ya acaba de responder, entonces ya responde el circuito combinacional de salida con el valor correcto de las Q sub i y el valor de las E sub i, ¿vale? Entonces el tiempo total de respuesta es la suma de los dos tiempos del circuito combinacional de entrada y el de salida, ¿vale?, incluyendo también la actualización de la memoria. O sea que trabajan en cascada, no en paralelo. Hay que esperar a que responda todo este circuito, ¿vale?, y luego que responda el circuito combinacional de salida. Entonces eso a veces lleva tiempo. En circuitos muy complicados el tiempo puede ser relativamente grande y las salidas van a estar en valores incorrectos durante un tiempo que puede ser relativamente grande. Y eso en algunos sistemas complicados, como pueden ser microprocesadores, pues daría muchos problemas, ¿vale? Y no se utiliza. Entonces por eso se realizan los circuitos secuenciales síncronos, que son los que vamos a ver en el tema siguiente, ¿de acuerdo? Los circuitos secuenciales síncronos incluyen un reloj y el reloj, ¿qué sirve para hacer el circuito más rápido? No, en realidad no sirve para que el circuito sea más rápido, sirve para decir cuándo las salidas son correctas, ¿vale?, para marcar el momento en el cual la salida tiene ya el valor correcto, ¿de acuerdo? Entonces el reloj va dando, digamos, como los toques de reloj, como si fuese un reloj para sincronizar y lo que nos dice es que cada vez que aparezca el reloj, que dé un pulso del reloj, la salida ya está correcta, ¿vale? Entonces hay que utilizar un periodo de reloj suficientemente grande para que nuestro circuito sea capaz de responder. Pero de esa manera sabemos el instante en el cual la salida es correcta, lo cual aquí en los circuitos secuenciales asíncronos no lo sabemos, porque no lo sabemos con exactitud, porque tenemos que esperar a que el circuito evolucione y nada nos dice cuándo la salida ya está estabilizada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tiene muchas aplicaciones los circuitos secuenciales asíncronos, como veremos, ¿de acuerdo? Pero para circuitos complicados
tienen ese problema, ¿no? Entonces se utiliza el reloj para indicar cuando la salida ya es correcta y el siguiente circuito que vaya a trabajar a continuación de él, pues ya sabe que puede tomar el valor correcto del dato que está en la salida, ¿vale? Por ejemplo, pues un microprocesador leyendo la memoria, pues tiene que saber cuándo la memoria ya ha respondido y puede coger el dato que le da la memoria, ¿no? Bueno, pues eso se hace mediante el reloj. El reloj es el que va a indicar al microprocesador, ahora ya puedes coger el dato que te está dando la memoria porque ya está estabilizado y ya está correcto, ¿vale? Entonces, por eso se necesita el reloj para sincronizar. Bueno, entonces visto esto, vamos ya para centrar ideas a ver un ejemplo concreto que era el que comentamos el otro día, tener un circuito en el cual tenemos una lámpara y queremos controlarla por medio de dos pulsadores, ¿de acuerdo? O sea, A y B son pulsadores, no interruptores. De forma que cuando actuamos sobre uno de ellos, lo que hacemos es introducir un 1, ¿no? Por ejemplo, si pulsamos en A, ponemos un 1 aquí, B está sin pulsar, entonces tendríamos un 0, ¿de acuerdo? Cuando liberamos A, volvemos a la situación 0, 0, ¿vale? Entonces lo que queremos es que cuando pulsamos A, la lámpara se tiene que encender, ¿vale? Se pone a 1 la salida. Y al liberar A y dejar las entradas a 0, 0, la lámpara tiene que permanecer encendida, ¿de acuerdo? Si introducimos el valor contrario, que sería dejar a 0 y pulsar B, entonces la lámpara se tiene que apagar, ¿de acuerdo? Y al liberar B, volveríamos a la situación 0, 0, pero la lámpara tiene que permanecer apagada. Entonces vemos que es un circuito secuencial porque para una misma combinación de las variables de entrada, que serían 0, 0, la salida puede tomar valores diferentes. Unas veces vale 1, otras veces vale 0. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de lo que se haya hecho anteriormente. Si lo último que hicimos fue la combinación 1-0, la lámpara tiene que permanecer encendida al volver a 0-0. Pero si lo último que hicimos fue la combinación 0-1, entonces la lámpara tiene que permanecer apagada al volver a la combinación 0-0. ¿De acuerdo? Y de momento, para simplificar en este circuito, no vamos a considerar el caso 1-1, es decir, que alguien llega y pulse simultáneamente los dos pulsadores, ¿vale? Eso lo vamos a dejar que ocurra cualquier cosa en ese caso para no complicar ahora mismo este primer ejemplo, ¿vale? Entonces nos es indiferente lo que ocurra en la combinación 1-1, ¿vale? Entonces, la tabla de verdad la podríamos representar así. Tenemos en total 4 combinaciones, ¿no? Tenemos la combinación 0-0, que digamos que es la combinación de memoria. Aquí, dependiendo de lo último que se haya hecho, pues la salida permanece a 1, si A valió 1 y B igual a 0, o a 0 si la combinación anterior fue A igual a 0 y B igual a 1, ¿vale? Como acabamos de ver. Ahora, si tenemos la combinación 0-1, esto es siempre apagar, con lo cual siempre la lámpara va a estar apagada, mientras tengamos esta entrada. Si tenemos la combinación 1-0, pues lo mismo, siempre la lámpara va a estar encendida, ¿de acuerdo? Siempre va a estar encendida. Y si pulsamos los dos pulsadores simultáneamente, 1-1, pues como decimos, ahora para simplificar vamos a considerar que nos da igual lo que ocurra, ¿vale? Ya tenemos una combinación para encender y otra para apagar y otra para permanecer, entonces bueno, sería una combinación adicional que podría o encender o apagar y en principio nos da igual, ¿vale? Esta sería entonces la representación de nuestro circuito mediante tabla de verdad, ¿vale? Como veis no es una tabla de verdad estrictamente porque tenemos aquí este caso especial en el 0,0 que nos da un valor pero que depende del estado anterior, ¿no? Entonces no es una tabla como la de un circuito combinacional. Podemos representar el funcionamiento del circuito de forma gráfica mediante los diferentes estados que tenemos en nuestro circuito, ¿vale? Que son lo que llamamos estados estables. Los estados estables los vamos a representar para una determinada combinación de variables de entrada, tendremos una determinada también valor de la salida, ¿vale? Y los vamos a representar mediante un círculo, con un determinado número y un círculo. Por ejemplo, este sería, lo llamamos estado estable 1, ¿vale? Que sería tener las dos entradas a 0 y la salida estaría a 1. Luego hablamos ahora de las variables internas, ¿vale? De momento miramos los diferentes estados.
Pues vemos que para 0, 0, para las entradas a 0, 0, en realidad tendríamos dos estados estables, el 1 y el 3, ¿vale? Porque con las dos entradas a 0, la salida puede valer 1, o con las dos entradas a 0, la salida puede valer 0, dependiendo de lo que hayamos hecho anteriormente, ¿vale? Vamos a verlo ahora. Luego tenemos otros dos estados estables, que serían con las entradas a 0, 1, sabemos que esto es siempre a pagar, entonces L tiene que valer 0, ¿vale? Sería otro estado estable. Mientras las entradas valgan ese valor, la salida no cambia y permanece a 0. Y otro estado estable sería con las entradas a 1, 0. La salida en ese caso tiene que permanecer siempre a 1. ¿De acuerdo? Siempre que tengamos las entradas 1, 0. Es tener el dedo puesto en el pulsador A y pulsando el pulsador A. Entonces la salida siempre va a permanecer a 1. ¿De acuerdo? Y esos serían nuestros 4 estados estables que estamos considerando. Habría otro más, que sería el caso 1, 1, pero ese no lo estamos considerando, ¿vale? El caso 1, 1 lo podríamos dibujar también y sería un caso más que nos podría aparecer. Pero para simplificar de momento, nos decimos que en ese caso nos da igual lo que ocurre, por lo tanto no lo consideramos. ¿De acuerdo? Entonces estos serían los 4 estados estables que estamos considerando en nuestro circuito. Para poder pasar de un estado estable a otro estado estable, eso solamente puede ocurrir mediante lo que se llama un estado de transición o simplemente una transición. ¿Y estas transiciones cuándo ocurren? Pues solamente pueden ocurrir cuando cambie alguna de las variables de entrada, ¿de acuerdo? Como lo comentábamos el otro día. Para pasar de un estado estable a otro estado estable, eso solo va a ocurrir si cambia alguna de las variables de entrada. ¿Vale? Esa es la primera idea. Si las variables de entrada no cambian, pues el sistema va a permanecer en el estado estable en el que está. ¿Vale? Segunda cosa importante que tenemos que considerar, que esto ya lo habíamos comentado un poco al principio de la asignatura. Nosotros consideramos siempre que dos variables digitales es imposible que cambien simultáneamente en el mismo instante de tiempo, ¿vale? Por ejemplo, la variable A que haga este valor que pase de 0 a 1 y la variable B también, pues por ejemplo, de 0 a 1, simultáneamente, exactamente, en el mismo instante de tiempo, esto podemos considerar, y de hecho consideramos que es imposible, ¿vale? Porque al final estos realmente son variables analógicas, entonces tienen un determinado tiempo de respuesta, hay una serie de retardos, tolerancias, etcétera. Entonces esto al final se va a considerar un valor 1 pues cuando supere un determinado umbral de tensión, y la B también. Cuando supere un determinado umbral de tensión va a pasar a valer 1, y que este umbral sea exactamente igual a este umbral de aquí, y ya que empiecen a subir exactamente en el mismo instante, bueno, es imposible, ¿de acuerdo? Entonces consideramos siempre imposible que en un mismo en un mismo instante de tiempo cambie más de una variable en un sistema, ¿vale? Esto se considera como una verdad en sistemas digitales, y solamente tenemos que considerar en cada instante de tiempo la posibilidad de que cambie una variable digital, ¿de acuerdo? Entonces hay transiciones, por ejemplo, imposibles. Es imposible que del estado 2 vayamos directamente al estado 4, ¿vale? Porque eso implicaría cambiar instantáneamente on a 0 y off a 1 y pasar instantáneamente a on a 1 y off a 0, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de transiciones no se pueden producir, ¿de acuerdo? Porque cambian dos variables simultáneamente. Solamente consideramos transiciones a nuevos estados en los cuales cambie solo una variable. Por ejemplo, aquí, pues puede cambiar la variable off, ¿vale? Que sería la B, que sería que pase a 1. Bueno, pues entonces entraríamos en el estado 0, 1 y la lámpara se apaga, ¿vale? Eso lo llamamos, por ejemplo, transición 2, ¿vale? O podría haber cambiado la variable on, que es la A, y pasar a 1. Bueno, pues eso iríamos a este estado 4, que es encender la lámpara, y sería mediante la transición 4. ¿Vale? También podemos volver a este estado al soltar, volver aquí, ¿de acuerdo? Porque la lámpara al pasar del estado 1, 0, que es encender, al liberar y volver a 0, 0, la lámpara tiene que permanecer encendida, como acabamos de ver. Entonces tenemos la transición 1, ¿vale? Pero por ejemplo aquí no hay transición hacia atrás, hacia este estado, porque al liberar y pasar al caso 0, 0, la lámpara tiene que permanecer apagada, que es lo que queremos. Entonces hay que ir al estado 3, ¿de acuerdo? Mediante la transición 3.
Si en el estado 3 pulsamos apagar otra vez, pues tenemos que ir al estado 2, que es el estado de apagado. Y así podríamos estar realizando este ciclo por tiempo infinito, ¿no? Que es pulsar apagado, pulsar apagado, pulsar apagado de forma continua. Iríamos al 3, luego al 2, al 3, luego al 2 y así continuamente. ¿De acuerdo? O del 3, por ejemplo, solamente podemos ir al 4 cuando pulsamos on, ¿vale? Si pulsamos on, entonces iríamos al 4 y sería encender, ¿de acuerdo? Si pulsamos off, iríamos al 2 y sería permanecer apagado, ¿vale? Y así, entonces, como veis en este diagrama tenemos todas las posibilidades de todo lo que puede ocurrir en nuestro circuito, ¿vale? Es una forma gráfica de representar todo lo que puede ocurrir en nuestro circuito, ¿vale? Pero no es una forma muy útil para luego simplificar funciones, implementar lo que son los circuitos secuenciales, ¿vale? Para la implementación de los circuitos secuenciales es mejor realizar lo que llamamos la tabla de fases. La tabla de fases es una tabla en la cual vamos a ir describiendo el funcionamiento de nuestro circuito, ¿de acuerdo? Y luego ya nos va a permitir a partir de ahí extraer lo que serían las funciones que necesitamos, esas dos familias de funciones que veíamos aquí, ¿no? Que son, las tenemos más abajo también, que serían esta, las salidas en función de las entradas y de las variables internas y el nuevo valor de las variables internas al evolucionar el circuito. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces utilizamos lo que se llama la tabla de fases. Sí, quería comentar aquí otra cosa, que es que también hay que tener en cuenta que lo que dura las transiciones es un tiempo muy pequeño, ¿vale? Es un tiempo que estamos en electrónica, en sistemas electrónicos, hablando del orden de decenas, centenas de nanosegundos, porque al final, para pasar de un estado a otro, lo que tardamos es lo que tarden las puertas en ir evolucionando, ¿vale? O sea que son tiempos de respuestas de varias puertas, ¿vale? Dependiendo de la complejidad del circuito, puede ser mayor o menor, pero son tiempos muy pequeños, ¿vale? Luego ya el circuito llega al estado estable y se queda ahí hasta que vuelvan a cambiar las variables de entrada, ¿vale? Mientras no cambien las variables de entrada, el circuito va a estar siempre en su estado estable, ¿vale? Es algo parecido a los circuitos analógicos. Mientras no cambie la excitación, la fuente de tensión continua que alimenta el circuito de RC, pues el circuito de RC se queda en el estado de régimen permanente. Aquí la excitación son las variables de entrada. ¿Vale? Pero otra cosa también que vemos en este diagrama es que, por ejemplo, los estados 1 y 3, las variables de entrada toman el mismo valor, ¿de acuerdo? Toman el mismo valor, 0, 0, en los dos casos, y en cambio la salida tiene que ser diferente, L igual a 1 en este estado y L igual a 0 en este estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos dos estados no se pueden distinguir por medio de las variables de entrada y por eso necesitamos una variable adicional que es la variable interna Q y es necesario que tome valores diferentes en un estado y en otro, porque así ya podemos usar las variables de entrada, la A, la B y la Q, ¿vale? Y ya podemos distinguir en qué estado nos encontramos. Entonces, si A vale 0 y B vale 0 y Q vale 1, hay que encender la lámpara. Y aquí si A vale 0 y B vale 0 y Q vale 0, es que hay que apagar la lámpara. ¿Entendéis? Entonces, para eso utilizamos las variables internas, para unirlas a las entradas y poder distinguir estos casos que si no serían ambiguos, ¿vale? Pero, por ejemplo, los estados estables 2 y 4 no hace falta distinguirlos entre sí, ni siquiera del 1 y del 3 tampoco. ¿Por qué? Porque las entradas ya toman valores diferentes. En el 2 valen 0 y 1, que es diferente del caso 0, 0 y diferente del caso 1, 0. Y aquí la salida tiene que valer siempre 0. Entonces no necesitamos valor de variable interna. Aquí nos da igual lo que valga la variable interna. Ya sabemos que solo con el valor de las entradas, siempre que las entradas estén a 0, 1, la L tiene que estar a 0. ¿Vale? Y lo mismo aquí, siempre que las entradas estén a 1, 0, la salida tiene que estar a 1. La única duda está en el caso cuando las entradas valen 0, 0. ¿De acuerdo? Por eso necesitamos una variable interna en este circuito que puede tomar dos valores, el 0 y el 1, y con esos dos valores
podemos asignárselos a los dos estados que son ambiguos y ya deshacer la ambigüedad. Si hubiese más estados estables ambiguos, imaginaros que tenemos 3 estados estables en los cuales hay ambigüedad, pues ya no nos serviría con una sola variable interna, porque solo tenemos 2 combinaciones. Entonces necesitaríamos 2 variables internas, Q0 y Q1. ¿De acuerdo? Que ya nos darían 4 combinaciones posibles. Y de ellas podemos utilizar 3 para distinguir esos 3 estados estables. ¿Vale? Que son ambiguos. Si tuviésemos 4 estados estables, también nos servirían 2 variables internas todavía, porque nos dan 4 combinaciones, ¿vale? Pero si tuviésemos 5 estados estables con ambigüedad, ya necesitaríamos 3 variables internas, ¿vale? Eso ya empiezan a ser circuitos ya de muy alta complejidad. Nosotros veremos como mucho de una variable interna y de 2 variables internas, ¿vale? Y con eso ya permite hacer circuitos de cierta complejidad. ¿Vale? Más variables internas ya serían ya circuitos más complicados. ¿Vale? Entonces esta es un poco la idea de funcionamiento y el diseño de los circuitos secuenciales, pero ahora vamos a verlo todo para el caso particular que estamos viendo, que es el de los pulsadores, ¿vale? Y la lámpara. Entonces, el proceso de síntesis de circuitos secuenciales asíncronos al final sería realizar estos diferentes pasos. Primero, identificar las variables. Identificar las variables significa mirar a ver qué variables de entrada tenemos, qué variables de salida tenemos y qué valores van a tomar en cada situación. ¿Vale? Segundo, sería confeccionar la tabla de fases, que veremos ahora. Es una tabla en la cual se describen todos los estados y las transiciones por las cuales va a pasar el circuito. ¿Vale? Tercero es reducir la tabla de fases. Esto de reducir la tabla de fases está relacionado con lo que acabamos de ver. No todos los estados estables necesitan una combinación de variables internas para distinguirse entre sí, ¿vale? Como era el caso que vimos aquí. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos decir, bueno, tenemos 4 estados estables, vamos a utilizar 2 variables internas y asignamos una combinación de estas a cada estado, ¿vale? Sí, lo podríamos hacer así y funcionaría, pero sería un circuito más complicado de lo necesario. Necesitaríamos 2 variables internas y necesitamos más ecuaciones para diseñarlo. No pasa nada, se puede hacer y va a funcionar, pero es más complicado de lo necesario. Entonces, fusionar la tabla significa que vamos a buscar a ver qué conjuntos de estados hay que distinguir entre sí mediante variables internas y qué conjuntos no. ¿De acuerdo? Y entonces de esa manera minimizamos el número de variables internas necesarias. ¿De acuerdo? No es que no funcione si metemos más variables internas. El problema es que lo haríamos más grande y más complicado de lo necesario. ¿Vale? Entonces eso es reducir la tabla de fases, que lo veremos, es muy sencillo. Asignar variables internas, que ya sería el siguiente paso, ¿no? Después de reducir la tabla de fases ya tenemos los conjuntos de estados estables a los cuales hay que asignar forzosamente un valor diferente de variable interna. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que hacemos en este cuarto paso. Y a partir de aquí ya lo que nos queda es metodología que ya hemos visto, que es también muy simple. Es simplemente hacer unas tablas de verdad para hacer circuitos combinacionales, que serían el circuito combinacional de salida y el circuito combinacional de entrada. Es decir, a partir de aquí vamos a hacer una tabla de verdad que va a tener las entradas SUI y el valor de las variables internas antes de que se produzca el cambio. ¿De acuerdo? Y lo que valen las salidas en ese caso. Y lo mismo con el nuevo valor de las variables internas, lo que valen las entradas y lo que valen las variables internas en el estado de partida y lo que tienen que valer las variables internas en el estado al que queremos llegar. ¿Vale? Y luego lo que valen las salidas en ese caso. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso sería obtener las tablas de verdad y luego sacar las funciones algebraicas. Tenemos que minimizar también, si lo vamos a hacer con puertas NAND, con puertas NOR, minimizamos y lo implementamos. Pero se puede hacer por cualquier otra metodología. Podemos implementarlo si queremos con decodificadores y entonces no habría que simplificar. Veremos algún ejemplo. Podemos implementarlo si queremos con multiplexores, ¿vale? Con memorias, como veremos más adelante. Se puede implementar usando cualquier tecnología que hayamos visto. ¿De
acuerdo? Quinto paso. Y luego ya, pues una vez que lo tenemos diseñado, lo implementamos con puertas NAND, con puertas NOR, con decodificadores, con multiplexores, con lo que queramos. ¿Vale? Vamos a ir viendo entonces los diferentes pasos en el caso en el que estamos viendo. Primer paso sería identificar variables. Bueno, pues ya lo hemos visto. Hemos dicho que la combinación 00 va a ser de la de reposo y mantener el estado anterior. 01 es apagar. 10 encender siempre, ¿vale? Y apagar siempre. 11 nos es indiferente. Para simplificar, vamos a dejar que el circuito haga lo que quiera, nos da igual. Solo puede hacer o poner un 0 o poner un 1. ¿Vale? Y la lámpara, pues vamos a considerar el 0 para apagado y el 1 para encendido. ¿Vale? Entonces esto es muy importante, identificamos variables y asignamos valores a las diferentes variables. ¿Vale? Siguiente paso, confeccionamos la tabla de fases. Vamos a ir confeccionando la tabla de fases. ¿Vale? Y en la tabla de fases vamos a tener los estados estables y los estados de transición. ¿Vale? Estado estable, los vamos a marcar con el número dentro de un círculo o aquí entre paréntesis, ¿vale? Y los estados de transición los marcamos simplemente mediante números y el número lo que indica es el estado al que queremos llegar, ¿de acuerdo? Fijaros aquí en este dibujo. La transición 1 significa que vamos, nos da igual del estado del cual procedemos. La transición 1 significa llegar al estado 1. En este caso solamente hay una transición 1, como vemos. Pero, por ejemplo, la transición 2 es llegar al estado 2. ¿Vale? A nosotros nos da igual que vengamos desde el 1 o que vengamos desde el 3. La transición la llamamos siempre con el número que corresponde al estado al cual queremos llegar. ¿Vale? No es necesario indicar también el estado del cual venimos. ¿Vale? Lo veremos ahora al hacer la tabla. Y entonces la tabla de fases pues consiste en hacer esto. La voy a hacer ahora paso a paso de todas maneras para verlo mejor. Entonces cogemos las variables A y B, les ponemos todas las combinaciones que pueden tomar y las variables de salida, ¿vale? Que en este caso solamente hay una. Y aquí vamos a ir describiendo cómo va a ir funcionando nuestro circuito. Bueno, pues hacer la tabla consiste en eso. Hacemos una tabla en la cual ponemos aquí las dos variables o las tres que tengamos, ¿vale? A y B. Y a continuación ponemos aquí todas las combinaciones. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Aquí seguimos el código binario normal, no hace falta usar el código Gray. Algunos libros lo ponen siguiendo el código Gray, pero no tiene mucho sentido, no afecta para nada aquí. Esto simplemente es una tabla en la que vamos a ir pasando por todos los estados. No hace falta seguir el código Gray, simplemente podemos hacerlo así en código binario, que yo creo que es más sencillo. ¿Vale? Entonces, en esta tabla lo que vamos a ir haciendo es, primero, en cada fila va a corresponder a cada uno de los estados estables y solamente uno de los estados estables. ¿Vale? Entonces, primera idea a recordar, en cada fila solo tenemos un estado estable. ¿Vale? Y va a aparecer el estado estable correspondiente a la combinación de variables de entrada que tengamos. ¿De acuerdo? Y aquí, en la columna de la salida, ponemos el valor que tiene que tomar la salida para ese caso. Entonces, lo que tenemos que hacer es escoger uno de los estados cualquiera, ponernos en esa situación, un estado estable, lógicamente, nos ponemos en esa situación y a partir de ahí vamos evolucionando. Y nos podemos poner en cualquiera de los estados que queramos, ¿vale? Porque al final tenemos que recorrerlos todos. Entonces, como veis aquí, en este diagrama, pues nos podemos poner en cualquiera de ellos porque, como veis, es un ciclo, no nos podemos salir de él. Siempre estamos haciendo un circuito, una especie de aquí de circuito cerrado en el cual siempre vamos a estar en algún estado y estamos aquí metidos. No hay manera de salir de él. Podemos pasar, siempre vamos a pasar por todos los estados. Entonces aquí lo que se escogió fue el estado estable 1, ¿vale? Pero podríamos haber escogido cualquier otro, ya os digo. Decimos, bueno, pues vamos a considerar el estado estable 1, ¿vale? Que sabemos que con A00, 0, pues la salida tiene que valer 0, ¿vale? Y este sería nuestro primer estado estable. Y a partir de aquí, lo que vamos a ir haciendo es ir mirando cómo va a ir evolucionando nuestro circuito. Sabemos que para salir del estado estable, lo único que puede ocurrir es que cambie alguna de las variables de entrada. Si no, el circuito se queda ahí.
¿vale? No se mueve, se queda ahí. Entonces, solamente vamos a cambiar de estado, va a haber una transición si cambia alguna de las variables de entrada, ¿vale? Y otra simplificación más que hacemos, por lo que comentamos antes, es que solo puede cambiar en cada momento una variable de entrada, ¿de acuerdo? Solo la A o solo la B. No pueden cambiar dos simultáneamente. Entonces, por ejemplo, el pasar de esta columna a esta de aquí, esto no lo consideramos. ¿Por qué? Porque sería considerar cambiar dos variables simultáneamente y eso sabemos que nunca va a ocurrir. ¿Vale? Esto sería algo así como no tenemos ningún pulsador pulsado y vamos con los dos dedos, intentamos pulsar los dos pulsadores simultáneamente. Claro, eso es imposible, siempre vamos a pulsar uno un poco antes que otro, ¿vale? Para empezar, ¿vale? Entonces, es imposible que nos cambien dos variables simultáneamente. Así que solamente tenemos que considerar ir a este caso o ir a este caso. Es decir, que cambie la variable A o que cambie la variable B. Entonces, como veis, en cada fila solamente vamos a tener un estado estable, que aquí sería el estado estable 1, y sus transiciones. Pues, por ejemplo, hemos llamado transición 2 a cuando la A pasa a valer 1, es decir, queremos encender. Entonces tendríamos transición 2, que hacer una transición 2. ¿A dónde? A un nuevo estado estable, que es el estado estable 2, y que va a estar en la misma columna de la transición, ¿vale? Porque es para el caso en el cual las entradas valen 1, 0 y nos quedemos ahí pulsando el pulsador A y la lámpara tiene que estar encendida, ¿vale? Entonces aquí es donde representamos nuestro nuevo estado estable, el 2, y la salida tiene que valer 1. ¿Lo veis? Muy sencillo y muy intuitivo. Realmente esto se le puede ocurrir a cualquiera, la forma de hacerlo. El otro estado que puede ocurrir, la otra transición, sería si cambiase la variable B, porque solamente puede cambiar una de las dos, ¿no? Entonces, si cambia B, es apagar, ¿de acuerdo? Es apagar. Entonces tenemos que hacer una transición 3 a un nuevo estado 3, que sería estado estable, porque sería mantenernos con el dedo pulsando en B. La lámpara ya estaba apagada, pues tiene que seguir apagada, ¿de acuerdo? Pero con el B puesto a 1 ahora. Entonces tendríamos salida a 0. Y aquí tenemos un nuevo estado estable, el 3, ¿vale? Donde va a estar el estado estable 3 y sus posibles transiciones, ¿de acuerdo? Entonces, desde el estado estable 1, hemos visto antes que no podemos ir a la columna de 1, 1, porque sería cambiar las dos simultáneamente, ¿vale? En esas columnas que no pueden ocurrir, lo que hacemos es poner un guión, ¿vale? Y aquí, ¿qué va a ocurrir? Que esto nos da igual lo que ocurra, porque es algo que no puede ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces nos da igual los valores que tome nuestro sistema para esa combinación de variables de entrada, porque es algo que no va a suceder, ¿vale? Entonces por eso le ponemos un guión, porque nos da igual lo que ocurra ahí. Y ahora iríamos haciendo lo mismo por cada uno de los estados estables. Por ejemplo, en el estado estable 2, vale, pues miramos siempre lo mismo, que cambie la variable A o que cambie la variable B. Nunca pueden cambiar simultáneamente las dos. Así que el venir desde esta columna 1, 0 a la columna 0, 1 es algo que no puede ocurrir, ¿de acuerdo? Porque sería cambiar las dos simultáneamente. Esto no puede ocurrir, ¿vale? Ni en un sentido ni en el otro. Así que esto ya es un guión directamente, ¿vale? Entonces puede ocurrir que cambie la variable A y entonces pasaríamos a la combinación 0, 0, ¿vale? Como venimos con la lámpara encendida, sabemos que en ese caso la lámpara tiene que permanecer encendida, porque lo último que hicimos fue 1, 0 y la lámpara tiene que permanecer encendida. Así que no podemos volver al estado 1, porque entonces la lámpara se apagaría. Tenemos que crear un nuevo estado, que sería transición 4 al estado 4, ¿vale? Donde la lámpara tiene que permanecer a 1. ¿Vale? Claro, podéis pensar, ¿esto no se acaba nunca? Sí, se acaba cuando ya tengamos todos los estados estables necesarios para definir nuestro circuito. Ahora ya tenemos los 4 estados estables, así que ya no va a haber más transiciones a estados nuevos, ¿vale? Solo tenemos que hacer transiciones a estados que ya existen, ¿de acuerdo? Y ya se acabaría. Entonces se acaba cuando ya tenemos todos los estados estables necesarios. Entonces seguiríamos desde el estado 2,
¿Puede ocurrir pasar al 1,1 de 1,0 a 1,1? Sí, sería tener el dedo puesto en A y con el otro dedo pulsar en B, ¿vale? Eso puede ocurrir porque solamente cambia una variable. Pero hemos dicho, como condición inicial en nuestro sistema, que nos da igual lo que ocurra en ese caso, ¿vale? Y esto lo hicimos para simplificar. Podríamos no haberlo hecho, podríamos haber hecho que valga un determinado valor, ¿vale? Entonces nos saldría un estado más y, bueno, se complicaría un poco más. Por eso, en este primer ejercicio hemos dicho que el caso 1,1 no lo consideramos. Entonces también le ponemos un guión, porque nos da igual lo que ocurra. Este no es porque no pueda ocurrir, esto es porque nos da igual lo que ocurra, ¿vale? El valor que tome la salida en este caso. Lo mismo desde el 3, pues el caso, como estamos con 0,1, el caso 1,0 no se puede dar, esto sería un guión. El caso 1,1 nos da igual lo que ocurra, porque es el caso que no consideramos. Y sí que podría ocurrir el otro caso, que sería que cambie la variable b, liberar b, y estamos con la lámpara apagada. Entonces sabemos que el estado 0,0 significa permanecer en el último valor, así que tendríamos que ir al 1, ¿vale? Porque la lámpara en el 3 está apagada y queremos que permanezca así que iríamos al 1 y la lámpara permanece apagada, ¿vale? Y luego desde el 4, ¿qué podría ocurrir? Pues que cambie la variable a, por ejemplo, y iríamos al estado 1,0. Bueno, pues eso sería encender, ¿vale? Eso sería encender. Como ya tenemos el estado estable 2 aquí para encender, pues no creamos uno nuevo, porque si no, no acabaríamos nunca. Luego habría que fusionarlos, ya iríamos directamente al 2. Ya tenemos estado en esta columna para ir al 2, ¿vale? Y permanecer la lámpara encendida. O podría ocurrir que estando encendido, alguien pulse el B, ¿vale? Estamos con 0,0, pasaríamos a 0,1. Pulsa B, que es apagar. Bueno, pues ya tenemos un estado en esta columna que es apagar, que es el 3, ¿vale? Entonces, iríamos al 3. Y luego el caso 1,1, desde el 0,0, pues ocurre lo mismo. 1,1 no puede ocurrir porque cambian dos variables simultáneamente y eso no puede ocurrir en la realidad, ¿vale? Por lo tanto, quedaría así la tabla, ¿vale? Y como veis, ya nos quedaría nuestra tabla confeccionada. ¿Vale? Entonces, fijaros en la tabla cómo son las tablas, qué características tienen. En cada fila solamente aparece un estado estable, ¿vale? Correspondiente a la combinación en la que se produce. En cada columna pueden aparecer varios estados estables, que precisamente son los importantes, porque son aquellos en los cuales la salida va a tomar diferentes valores. Por ejemplo, en el 1 vale 0, en el 4 vale 1. ¿Vale? Es decir, para la misma combinación de entradas, las salidas son diferentes. Estos son los estados más críticos y son los que hacen que el circuito sea secuencial, porque si no sería un circuito combinacional, ¿vale? Y luego en cada columna solo podemos tener números que corresponden a estados estables dentro de esa columna, ¿vale? Como veis, 3, 3, o aquí el 4 y el 1, ¿vale? Que corresponden a estados estables dentro de la columna. O sea que en estas otras columnas no me puede aparecer un 4, ni me puede aparecer un 1, ¿vale? Porque no están en su columna. Entonces, bueno, un poco también para que veáis cómo es la tabla. Tiene unas determinadas condiciones. Las transiciones siempre van dentro de la columna, ¿vale? Y los estados estables solamente hay uno por cada fila. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso ahora sería lo que se llama la fusión de la tabla de fases. Que eso está relacionado con lo que acabamos de ver. Fusionar la tabla de fases sería mirar a ver qué conjuntos de estados podemos asignarles solo una combinación de variables internas y a qué conjuntos de estados otra combinación. O sea, qué conjuntos de estados tenemos que distinguir entre sí, ¿vale? Y eso se caracteriza por lo siguiente. Podemos agrupar filas. Recordar que cada fila es al final un estado, cada fila representa un estado estable. Por lo tanto, podemos agrupar en una misma combinación de variables internas aquellas filas que den lugar a las mismas transiciones. Porque si al final dan lugar a las mismas transiciones, pues se pueden agrupar y podemos asignarles el mismo valor de variables internas. ¿De acuerdo? Vale. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar filas. Por ejemplo, esta fila de aquí 4, del estado 4, tiene transiciones al 3, al 2 y guión. Y aquí la del estado 2 tiene una transición al 4
aquí un guión y 3, y aquí el estado estable 2 y 2 guiones. Por lo tanto, estas dos filas son fusionables, porque al final lo que hacen es o ir al estado estable. Bueno, pues lo que hacemos es asignarle los mismos valores del estado estable directamente para esta combinación de variables de entrada. ¿De acuerdo? Y lo mismo aquí. Es decir, que se pueden fusionar si nos dan lugar a las mismas transiciones, que coincida el mismo valor de la transición, o transición y guión, o transición y mismo estado estable. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es asignar letras, por ejemplo, para no mezclar con los números, se suelen asignar letras a las diferentes filas, A, B, C y D. Y luego buscar coincidencias, ¿vale? Pues, por ejemplo, lo que acabamos de ver, podemos fusionar B con D, perdón, porque tenemos 4, 4, 3 guión, 2, 2 y guión, guión, ¿vale? Y la salida puede ser igual o puede ser diferente, ¿vale? Podemos considerar incluso salidas diferentes. Podría hacerse también fusionando con la condición de que las salidas sean iguales y funcionaría también el circuito, pero sería más complicado. Y no tiene sentido hacerlo en el caso de los circuitos secuenciales asíncronos, que son los que estamos viendo ahora. Sí va a tener sentido en el caso de los síncronos, lo veremos para los síncronos, ¿vale? Entonces, nosotros aquí en los asíncronos vamos a considerar siempre que podemos fusionar incluso si la salida toma diferentes valores en cada fila. ¿Vale? Porque el circuito va a funcionar igual y además va a ser más simple. Y luego podemos ver que la A y la C también las podríamos fusionar. ¿Vale? También lo podríamos fusionar porque nos darían lugar aquí al estado estable 1, transición al 1, 3 con 3, 2 con guión y guión con guión. Entonces estos dos también son fusionables. ¿Vale? Y entonces nos daría lugar a esta tabla de aquí, ¿vale? Que es la tabla de fases fusionada. ¿Vale? Si queréis lo hacemos. Aquí sería pasar aquí a nuestra tabla de fases fusionada, que sería, ponemos otra vez lo mismo, A, B, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Pero ahora aquí a la derecha vamos a dejarlo libre porque aquí en esta columna de la derecha la vamos a usar para hacer la asignación de variables internas, ¿vale? Entonces no dibujamos aquí, no representamos, para liar el tema, no representamos la salida. La salida la vamos a representar en la propia tabla, ¿vale? Es decir, aquí lo que hacemos es fusionar A y C, y entonces cuando fusionamos A y C nos coincide en esta columna estado estable 1 aquí y transición 1 aquí. Bueno, pues lo que se queda es el estado estable, porque al final la transición 1 lo que quiere es llegar al estado estable, pues mantenemos el estado estable, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vamos a hacer es representar el valor de la salida en el estado estable, para que nos quede aquí esa información, que vale 0. ¿Vale? Al fusionar 3 transición 3 con estado estable 3, se nos va a quedar también el estado estable 3, ¿vale? Y mantenemos aquí lo que vale la salida, que también es 0. ¿Vale? Luego tendríamos transición 2 con guión, ¿vale? Esto significa, para esta combinación de variables de entrada, o hacer la transición 2 o da igual lo que ocurra. Entonces, claro, prevalece hacer la transición 2, ¿vale? Que eso es obligatorio. En el otro caso da igual, así que no tendría ningún efecto, pero en la fila de arriba es obligatorio hacer la transición 2. Por eso la transición 2 se queda aquí, ¿vale? ¿Y qué valor asignar aquí a la salida? Lo vamos a comentar ahora, ¿vale? Y luego tendríamos la guión con guión, pues aquí se mantiene el guión, claro, nos da igual en los dos casos qué hacer, pues nos da igual, ponemos un guión. Y lógicamente aquí, ¿cuánto tiene que valer la salida? Pues indiferente, porque es algo que no va a ocurrir nunca. O que si ocurre nos da igual el valor que tome la salida. Entonces ahí está claro que es una X, ¿vale? Y luego fusionamos la B con la D y ocurriría lo mismo. Transición 4 con estado estable 4, se queda el estado estable 4, cuyo valor de salida es 1. ¿Vale? Transición 3 con guión, se queda la transición. Veremos ahora el valor de salida. ¿Vale? Y transición 2 con estado estable 2, pues se queda el estado estable 2. Y su salida, esta sí que es obligatoria porque es estado estable 1. Y guión con guión, pues nada, valor de salida X. ¿Vale?
En las transiciones, bueno, de momento, luego lo vamos a hablar con un poco más de detalle, pero de momento vamos a suponer que nos da igual lo que ocurra en las transiciones y vamos a asignarle el valor X para luego poder seguir avanzando, ¿vale? De momento en las transiciones les asignamos el valor X porque realmente son intervalos de tiempo muy cortos, como decíamos antes, de nanosegundos, y por tanto duran tan poco que prácticamente es despreciable lo que ocurra en ellos, pero con algunas matizaciones que veremos luego. ¿Vale? Vamos a quedarnos de momento con esa idea. Y entonces ya tenemos nuestros estados agrupados. ¿Vale? Y esto de agrupación lo que significa es que, por ejemplo, el 1 y el 3 se pueden distinguir con las variables de entrada. No es necesario variable interna para distinguirlos entre sí. También el 4 y el 2 se pueden distinguir con las variables de entrada. ¿Vale? Pero, por ejemplo, el 1 y el 4 no se pueden distinguir con las variables de entrada porque la salida toma valores diferentes y tienen el mismo valor de las variables de entrada. Entonces, al final tenemos conjuntos de estados que hay que distinguir entre sí. ¿Vale? Conjuntos de estados que tenemos que distinguir entre sí. En este caso tenemos dos, por lo tanto necesitamos solo una variable de entrada, la Q. Cogemos una variable de entrada, Q. Y ahora hay que asignar los valores que va a tomar esas variables de entrada para distinguir esos conjuntos de estados estables, ¿vale? Que solo pueden ser 0 o 1, ¿vale? ¿Cómo hacer la asignación? En principio da igual, ¿eh? Podríamos poner 0 arriba y 1 abajo o al revés, ¿vale? Si lo hacemos con un poco de inteligencia, podemos simplificar un poco el circuito en algunos casos, pero estamos hablando un poco de ahorrar inversores, básicamente. Ahorrar un inversor, dos inversores, dependiendo de la complejidad del circuito, lo cual no tiene tampoco demasiada importancia. ¿Vale? Porque muchos circuitos de los que vamos a utilizar al final pueden incluso tener salida y salida negada y podríamos usar cualquiera de las dos. ¿Vale? Cuando veamos más adelante otras formas de implementarlo, no solo con puertas lógicas. Pero bueno, si lo vamos a hacer con puertas lógicas y lo hacemos de forma inteligente, podemos ahorrarnos algunos inversores. Entonces, por ejemplo, aquí, si asignamos la Q, el valor 0 aquí y el valor 1 aquí, pues va a ser un circuito un poco más sencillo, porque lo más seguro es que nos vaya a salir que la Q va a tomar el valor de salida, porque veis que aquí la salida vale 0 y aquí también vale 0 y aquí vale X y aquí vale X. Entonces Q va a ser igual a la salida en este caso y en este otro caso también cuadra, porque aquí vale 1, X, 1X, así que la Q va a ser igual a la salida y nos ahorramos el inversor. Si lo hubiésemos hecho al revés y hubiésemos puesto 1 arriba y 0 abajo, pues claro, la salida va a ser el invertido de la Q. Por tanto, necesitaríamos el inversor, ¿vale? Pero al final es solamente eso, se puede hacer de las dos maneras y la diferencia, como veis, es muy pequeña. Claro, si aquí, por ejemplo, en lugar de un 0 hubiese habido un 1, entonces esto ya se estropea, ya nos da igual cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, al final puede haber, una vez más, dependiendo de cómo lo hagamos, si queremos tener la seguridad de que vamos a usar el mínimo número de puertas, habría que probar, pero no merece la pena, ¿vale? No se suele hacer. Y con esto ya tendríamos todo. A partir de aquí, lo que haríamos sería obtener las tablas de verdad de nuestro circuito para realizar la implementación. ¿Vale? Pasar a las tablas de verdad, que sería lo siguiente. Voy a hacerlo aquí. Fijaros que al final nuestro circuito tiene la entrada A, la entrada B, tiene una variable interna por aquí dentro del circuito y tiene la salida L. ¿Vale? Es así. Entonces, tal como habíamos visto nosotros las funciones, habíamos dicho que tenemos dos familias de funciones, que en este caso serían L igual a F1, por ejemplo, lo podemos llamar F1, de A, B y Q sub T. Q sub T es el valor de Q en un instante determinado, ¿no? en un estado estable. ¿Vale? Esa sería una de las familias que tenemos que obtener. Y la otra es la actualización de las variables internas, es decir, el nuevo valor de las variables internas después de que ocurra la transición, o sea, en el nuevo estado estable al que vamos. Pues sería otra función, F2 de A, B y Q sub T.
¿vale? Entonces estas son las dos tablas de verdad que tenemos que hacer y toda esa información para esas tablas de verdad la tenemos aquí en la tabla fusionada. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos las tablas de verdad, que serían, o la tabla de verdad, bueno, porque es una tabla con entradas y una salida. Pues tendríamos, ¿cuáles son las entradas de nuestro circuito? La A, la B y el valor de Q sub T en el estado estable de partida, en el estado estable antes de la transición. Entonces esas son nuestras entradas, la A, la B y la Q sub T en el estado de partida. ¿Vale? ¿Cuáles son las salidas? La L y el nuevo valor de las variables internas. ¿Vale? Vamos a poner primero el nuevo valor de las variables internas, que queda un poco mejor en la tabla, Q de T más delta de T, ¿vale? Sería una de las salidas, y la otra salida es la L, aunque como ya hemos visto, la L va a coincidir con Q de T más delta de T al final. ¿Vale? Entonces, pues nada, esta es nuestra tabla de verdad y es lo que tenemos que ir rellenando ahora. Podemos representar las 8 combinaciones que tenemos, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1 y 1. ¿Vale? Y toda la información la tenemos aquí. ¿Vale? Entonces es simplemente ir recorriendo estas 8 casillas. Como veis, estas 8 casillas, cada una de ellas va a coincidir con una de estas filas de aquí. ¿Vale? De hecho, si lo miramos serían 0, 0, 0 con Q0. Así que iríamos por aquí. Estas primeras 4 casillas de arriba serían las 4 filas y estas otras serían las otras 4, ¿no? Porque serían en el estado estable 1 tenemos A, B, 0, 0 y la Q vale 0. ¿Vale? Podemos incluso representarlo aquí, que es bastante cómodo para luego ir identificando cosas. ¿Vale? Entonces, en este estado estable, Q sub T vale 0. ¿Qué particularidad tienen los estados estables? Que es como el régimen permanente en un circuito analógico. Es decir, cuando la Q sub T llegó a su valor final y permanece ahí. ¿De acuerdo? Entonces, en los estados estables, la Q sub T no cambia. Es decir, Q sub T y Q sub T de Qt más delta de T vale el mismo valor. Porque precisamente es lo que queremos que ocurra, que se quede ahí siempre y no evolucione. ¿De acuerdo? Y la salida en este caso, queremos que valga 0, pues sería también 0. La siguiente combinación sería la 0, 1, 0, que corresponde con el estado estable 4. O sea que la casilla es la 4. Este se le corresponde con el estado estable 4. ¿Vale? Entonces, como es estado estable, la salida, la variable interna, perdón, vale 1 y permanece en 1. ¿Vale? Y el valor de la salida en este estado estable es también 1. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente sería el 0, 1, 0, esta casilla de aquí, que este sí es el estado estable 3. ¿Vale? 0, 1, A y B en la casilla del estado estable 3, A y B valen 0, 1 y Q le hemos asignado el valor 0, 0, 1, 0. Entonces, la variable interna no cambia, permanece a 0 y el valor de la salida en este estado estable es también 0. ¿Vale? Y así sucesivamente. Ahora vamos a llegar a una transición, que sería el 0, 1, 1. Sería transición 3. Aquí es donde ya cambian las cosas. ¿Vale? Transición 3. Entonces, la transición 3, la A y la B valen 0, 1. ¿Vale? Y la Q vale 1. Nosotros queremos ir al estado estable 3. Entonces, ahora el valor de la variable interna tiene que cambiar. ¿Vale? Tiene que cambiar para generar el valor 0, que es el valor de la variable interna en el estado estable 3. Y así lo que ocurriría es que vamos a pasar a la combinación 0, 1, estamos en la 0, 1, 1, vamos a pasar a la 0, 1, 0, porque nuestro circuito va a generar un valor de Q igual a 0. Y al generar el 0, 1, 0, la variable interna ya se queda en valor 0, la salida en 0 y ese circuito queda ahí estabilizado. ¿Vale? Y el valor de la salida, en este caso, podemos darle un valor indiferente. ¿De
acuerdo? En general. En este caso tampoco sería muy importante, podemos darle el valor 0 y entonces también lo simplificaríamos porque al final nos va a quedar igual a la Q, ¿vale? Y así seguiríamos. Aquí en la combinación 1, 0, 0 corresponde a la transición 2, ¿vale? Que es el estado estable 2 que todavía no hemos visto, pero si queréis podemos hacer primero el estado estable 2, que sería la combinación 1, 0, 1, ¿vale? Sería este estado estable 2. ¿Vale? Entonces el estado estable 2 sería la Q no cambia, permanecería a 1 y la salida tiene que valer forzosamente 1, ¿vale? La transición 2 es ir al estado estable 2, entonces la Q tiene que cambiar de valor, tiene que pasar a valer 1, porque así manteniendo 1, 0 y la Q pasando a 1, vamos al estado estable 2, ¿vale? Y eso genera un 1 en la variable interna y ya se queda ahí el circuito, ¿de acuerdo? Durante la transición decíamos que la salida podemos tomarla indiferente, ¿vale? Porque dura un intervalo de tiempo muy pequeño. Y luego ya tendríamos los casos 1, 1, que como decimos que esto nos da igual lo que ocurre en ellos, pues podemos dar valores XX tanto a la variable interna como a la salida y ahí dejamos que el circuito evolucione como quiera. Al final va a ir a un valor u otro, ¿sí? Va a acabar en algún estado estable, como nos da igual lo que ocurra en ese caso, pues sería así. Y a partir de aquí ya es la metodología que habíamos visto, ¿vale? Hacer mapas de Carnot para obtener esas funciones. Aquí pondríamos, por ejemplo, AB y aquí Q sub T, ¿vale? Y hacemos el mapa de Carnot correspondiente, pues por ejemplo, a Q de T más delta de T. ¿Vale? Y nos saldrá una determinada expresión. O sea, aquí pondríamos 0, 0, 0, 1, 1, 1. Ahora sí que hay que seguir el código Gray para que solo haya un cambio y 0 y 1. Rellenamos y obtenemos. Y lo mismo lo hacemos para la L. ¿De acuerdo? Aunque ya podemos ver que la L podemos hacerla igual a Q de T más delta de T y así no tenemos que implementarla. Entonces solamente con hacer Q de T más delta de T ya nos serviría. ¿Vale? Eso no lo voy a hacer aquí porque ya nos queda muy poco tiempo. Lo tenéis hecho aquí. Aquí está la tabla. Aquí no están puestas las combinaciones 1, 1, que ya se consideraban como valores XX, ¿vale? Pero bueno, en general las añadiremos aquí para que quede todo más claro. Y aquí tenemos los mapas de Carnot. Entonces Q de T más delta de T, si hacemos el mapa nos sale A más Q sub T por B negada. Y L saldría igual a Q sub T, pero al final Q sub T y Q de T más delta de T son el mismo valor, porque en régimen permanente tienen el mismo valor, así que la L la podemos coger o igual a Q sub T o igual a Q sub T más delta de T. Es lo mismo. Que por cierto, vamos a ver eso en la implementación. Entonces voy a copiar aquí Q de T más delta de T queda igual a A más Q sub T por B negado. Porque aquí la implementación también tiene un poco de truco, ¿vale? Entonces sería, ahora tenemos que implementar esta expresión y lo vamos a hacer, pues, por ejemplo, con puertas NAND. Vamos a hacerlo directamente en este sentido porque es un circuito pequeño, A y B. ¿Vale? Vamos a implementarlo con puertas NAND. Entonces tendríamos que hacer primero el producto, ¿vale? Por ejemplo, Q sub T por B negado. Claro, ¿dónde está Q sub T? ¿Dónde está Q sub T? De momento nos lo tenemos que inventar. Vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí. Y luego veremos lo que es, ¿vale? Lo ponemos por aquí, ¿de acuerdo? Entonces haríamos Q sub T, por eso os digo que tiene un poco de truco la implementación. Q sub T por B negado. Entonces añadiríamos aquí un inversor hecho con puertas NAND, ¿vale? Y esto lo llevamos a otra puerta NAND. Y aquí tendríamos, como sabéis, lo que tenemos aquí, que lo hemos visto muchas veces, es Q sub T por B negado, todo ello negado. Pero es que nos interesa tenerlo así porque hay que sumarlo con la variable A. Así que lo que sumemos con puertas NAND hay que tenerlo previamente invertido. Por eso lo dejamos así. Y luego la A tenemos que sumarlo con esto. Entonces tenemos que invertirla previamente para poder sumar con puertas NAND. Entonces vamos a añadir un inversor
¿vale? Y entonces aquí ya tendríamos A negado. Entonces ya tenemos las dos cosas que queremos sumar negadas, ¿vale? Pues eso lo llevamos a una puerta NAND. Y entonces aquí ya tendríamos nuestro Q de t más delta de t, ¿no? Esta ya sería nuestra función, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer simplemente es coger un cable y unir Q de t más delta de t con Q de t, porque realmente son la misma variable, ¿eh? Solo que una es antes de la transición y otra después de la transición, o sea, uno en el estado estable de partida y otro en el estado estable de llegada, ¿de acuerdo? Por eso tenemos esta realimentación que caracteriza a los circuitos secuenciales, ¿eh? Siempre vamos a tener la realimentación de variables internas, que eso lo habíamos visto en el esquema general. Y entonces aquí ya tendríamos Q de t más delta de t. Y también tenemos L, porque al final hemos visto que L es igual a Q sub t, o a Q sub t más delta de t, porque es el valor al final en régimen permanente. ¿De acuerdo? Y ya quedaría nuestro circuito implementado con puertas NAND. Entonces veis un poco toda la metodología.